Mamá, no puedo meter el coche en el garaje. La puerta no abre, así que lo dejé en la entrada, informó Alejandro, mi hijo, mientras yo estaba al teléfono, a kilómetros de distancia en un viaje de trabajo. Me quedé pensativa un momento. ¿Será que se descompuso el portón?, pensé, irritada pero intentando mantener la calma. Respondí con un tono que apenas ocultaba mi frustración: lo resolveré cuando regrese del viaje. Lo que no sabía era que ese detalle tan trivial, la puerta del garaje, iba a desencadenar un torbellino que cambiaría mi vida para siempre. Cuando finalmente regresé a casa, una semana después, un hedor horrible me recibió desde la cochera, como una advertencia de algo siniestro. Parecía el olor de un basurero abandonado, pero más personal. Mi estómago dio un vuelco, y un escalofrío me recorrió el cuerpo mientras me acercaba. Un animal muerto, pensé, tratando de encontrar una explicación lógica. Con mucho cuidado, me asomé por una rendija de la puerta. Lo que vi dentro no se parecía a nada que hubiese visto antes. Ni las peores películas de suspenso podrían haberme preparado para aquello. Y, como descubriría después, lo que vi sería el tema de conversación más candente en toda la ciudad. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Me llamo Isabel Sánchez. Tengo 40 años y vivo con mi esposo, Pablo, que tiene apenas un año menos que yo. Nos hemos establecido en un barrio aislado en las montañas, donde el silencio de las noches debería ser sinónimo de tranquilidad. Sin embargo, últimamente solo resalta la tensión insoportable que inunda nuestro hogar. Alejandro, nuestro único hijo, se mudó a la ciudad para estudiar en la universidad. Desde entonces, la casa se siente vacía, y lo que ya era un matrimonio complicado se volvió casi insostenible. Pablo, obsesionado con ahorrar hasta el último centavo, decidió que con Alejandro fuera, nuestro presupuesto debía ser racionalizado. Pero su concepto de racionalización era más una tortura que un plan financiero. Aunque trabajo medio tiempo, apenas podía cubrir las necesidades básicas. Un día, agotada, le pregunté, ¿no puedes contribuir un poco más con los gastos? Pablo, con su frialdad característica, respondió, no. Vamos a mantener el acuerdo que hicimos al casarnos. Parecía vivir en otra época, ignorando que las necesidades y los tiempos cambian. Cuando mencioné que pronto llegarían los gastos de la universidad de Alejandro, soltó la perla: ese es tu problema, no el mío. Su indiferencia era tan gélida que hacía que las noches en la montaña parecieran tropicales. Desde que Alejandro se fue, lo poco que quedaba de nuestra relación se redujo a un intercambio de monosílabos y miradas vacías. Mi único escape eran los programas de variedades en la televisión. Aunque fueran simples, al menos me arrancaban una sonrisa. Pero Pablo, por supuesto, tenía que criticarlo. Otra vez perdiendo tiempo con esas tonterías, decía con un tono que hacía que el presentador pareciera un filósofo en comparación con él. Terminé viendo la tele a escondidas, como si el humor fuera un lujo prohibido. Pero esa rutina de aislamiento estaba a punto de ser reemplazada por algo mucho más oscuro. Y como pronto descubriría, Pablo tenía un talento especial para convertir pequeños problemas en desastres monumentales. Incluso mis momentos de distracción eran objetivo de las críticas de Pablo. «De verdad pierdes el tiempo con esas tonterías todos los días», decía con desdén, como si mirar programas de variedades fuera un delito. Empecé a verlos a escondidas, esperando con ansias que él saliera de la casa para concederme unos minutos de paz. Hasta el sonido del presentador parecía un acto de rebeldía contra su tiranía. Pero la situación alcanzó un nuevo nivel de toxicidad aquella noche después de la cena. Mientras limpiaba la cocina, Pablo entró y me miró de arriba abajo, como si estuviera evaluando un producto de supermercado que no compraría ni aunque estuviera en oferta. «¿Sabes qué? Después de los 40, el cuerpo empieza a venirse abajo, ¿verdad? Eso es pura pereza y falta de disciplina», dijo con la misma calma de quien lee las noticias del día. Para rematar, soltó un suspiro teatral seguido de una risa sarcástica que resonó en la cocina. Era como si estuviera compitiendo por el premio al comentario más cruel. «Las mujeres son mejores cuando son jóvenes, con la piel lisa, firme, sin arrugas ni manchas. Hermosas», declaró, como si estuviera narrando un comercial de productos anti-envejecimiento. Sentí la sangre hervir. «Eso es todo», respondí, tratando de mantener la calma mientras la rabia me consumía por dentro. «¿Me estás comparando con alguien?». Él simplemente se encogió de hombros, como si mi pregunta no valiera la pena. «Es solo una observación general». Pero para mí no había nada de general. «Tienes solo un año menos que yo. Tú tampoco eres joven, no tienes la piel firme y estás lleno de arrugas.
¿Cómo te atreves a juzgarme por eso? Él se dio la vuelta, ignorándome por completo, como si yo fuera un ruido de fondo en su novela personal. Esa fue la gota que colmó el vaso. No iba a permitir que sus palabras me destruyeran más. Decidí actuar. Me inscribí en un gimnasio local, un lugar que él siempre ridiculizó como nido de vanidades. Pero la mensualidad era accesible, y con lo poco que ganaba en mi trabajo de medio tiempo, pude pagar la inscripción. Ese era mi pequeño triunfo, y él no podía arrebatármelo. Los resultados llegaron rápido. En solo 2 semanas, perdí 5 kilos y, para mi sorpresa, mi piel empezó a lucir más firme, como si el brillo perdido hace años estuviera regresando. Animada por la transformación, me corté el cabello bien corto, algo que siempre había querido hacer pero nunca tuve el valor, y completé el cambio con ropa nueva que resaltaba mi renovado cuerpo. Con la esperanza de que Pablo notara el cambio. Y lo notó. Pero, en lugar de elogiarme, actuó como el villano que era. Mientras yo estaba fuera, tiró casi toda la ropa nueva que había comprado. Cuando regresé y vi los cajones prácticamente vacíos, sentí que mi corazón se encogía. No uses ropa que resalte tu cuerpo a esta edad, dijo con una frialdad que me dejó atónita. ¿Qué molestia te he causado?, pregunté, todavía incrédula ante tanta amargura. Pablo respondió con una mirada llena de desprecio, como si yo fuera una carga para él. Es vergonzoso para mí, replicó. ¿Y cuánto estás gastando en ese gimnasio? ¿Quién crees que gana ese dinero? Con la voz temblando de frustración, le expliqué que todo lo pagaba con mi propio dinero. Pero su indiferencia era implacable. Si vas a gastar en eso, reduciré tu asignación, declaró, como si fuera un rey medieval. Y, fiel a su palabra, lo hizo. Lo que antes era un acto de reconstrucción personal ahora se sentía como una lucha por sobrevivir. Pero, dentro de mí, algo empezaba a cambiar. Pablo creía que podía romper mi espíritu. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Lo que antes era mi escape, mi momento de libertad y renovación en el gimnasio, ahora se había convertido en un lujo inalcanzable. Sin alternativa, tuve que cancelar mi inscripción. Era como si alguien hubiera apagado deliberadamente la pequeña chispa de alegría que me quedaba. Pablo parecía decidido a aplastarme emocionalmente, como si mi felicidad fuera un recordatorio cruel de su propia miseria. Unos días después, mientras recogía la ropa que él había dejado tirada por el cuarto, como siempre, con su despreocupación habitual, algo cayó de uno de los bolsillos. Un pequeño celular resbaló al suelo con un sonido seco. Me quedé mirando el aparato, intrigada. ¿Por qué tienes 2 teléfonos?, pregunté, esforzándome por ocultar la creciente incomodidad. Él levantó la vista apenas un instante y respondió con su habitual sequedad, es del trabajo. Mi corazón dio un salto. ¿Trabajo? ¿Desde cuándo? Nunca antes había visto ese teléfono. Y, si era del trabajo, ¿por qué nunca lo mencionó? Antes de que pudiera decir algo más, él rió. Una risa forzada, que resonó en la habitación como una mentira que intentaba vestirse de verdad. La empresa espera que trabajemos incluso desde casa. Son implacables, añadió, como si eso cerrara el tema. Lo observé con atención, analizando cada movimiento. Pablo nunca había sido un modelo de devoción laboral. Su excusa sonaba tan convincente como un billete de 3 euros. Mientras él se daba la vuelta para salir, el supuesto teléfono del trabajo comenzó a sonar. La melodía era inconfundible, A Secret, una vieja canción que conocía bien. Las letras volvieron a mi mente como un aviso inquietante. No puedo escribir cartas, ni hacer llamadas. Nos vemos en el hotel, luego regresas con tu familia. La elección del tono de llamada era tan irónica como perturbadora. ¿Quién, en su sano juicio, usaría esa canción para asuntos laborales? La incomodidad se transformó rápidamente en sospecha. Algo no cuadraba. Si ese teléfono era realmente del trabajo, ¿por qué Pablo parecía tan nervioso? Y, sobre todo, ¿por qué esa melodía? La idea de que pudiera estar teniendo una aventura empezó a tomar forma en mi mente como una maleza imparable. Cuanto más intentaba ignorarla, más crecía, ocupando todos mis pensamientos. Sabía que tenía que descubrir la verdad. Solo que aún no sabía cómo. Unos días después, recibí una invitación para un curso de capacitación de nuevos empleados. Eso significaba que tendría que viajar y estar fuera de casa durante una semana. Cuando se lo mencioné a Pablo, no desaprovechó la oportunidad para lanzarme uno de sus comentarios venenosos. ¿Vas a viajar por trabajo, siendo empleada de medio tiempo? ¿Qué nivel de estatus el tuyo?, dijo, con esa sonrisa sarcástica que tanto detestaba.
Pero algo era diferente esa mañana. Pablo parecía emocionado. No del tipo de emoción sincera de alguien feliz, sino de esa energía nerviosa que tiene alguien que está planeando algo en secreto. Una alarma interna se activó dentro de mí. Era frustrante darme cuenta de que claramente no disfrutaba pasar tiempo conmigo. Pero, siendo honesta, yo tampoco estaba entusiasmada con su compañía. Nuestra convivencia se había convertido en una rutina fría, una serie de silencios tensos y desprecios disfrazados. Cualquier intento de reavivar nuestra conexión era tan inútil como intentar inflar un balón pinchado. Y, por primera vez, al despedirme para ese viaje, sentí algo que nunca antes había experimentado, alivio por estar lejos de él. Lo que no sabía era que esa semana sería el inicio de una serie de eventos que cambiarían todo para siempre. Aproveché la conversación casual con Pablo para tantearlo un poco. Ah, por cierto, Alejandro va a regresar tal día. ¿Quiere usar el coche? ¿Te parece bien? Pablo asintió de manera despreocupada, casi teatral. No tengo planes, así que está bien. Y terminó la frase con un leve silbido. No era un silbido cualquiera, era el tipo de sonido que alguien hace cuando está celebrando algo en secreto. Era sutil, pero me golpeó como una alarma silenciosa. Salió de la sala inmediatamente, dejándome sola con mis pensamientos. Esa indiferencia, ese aire de libertad anticipada, algo no cuadraba. Pero decidí ignorar mi intuición y centrarme en el entrenamiento que tenía por delante. Los primeros días del curso transcurrieron sin problemas. Me sentía satisfecha con mi desempeño, incluso orgullosa. Pero en la tercera noche, mientras intentaba relajarme, recibí una llamada de Alejandro. Su voz sonaba preocupada, casi ansiosa. Mamá, estoy aquí para devolver el coche, pero la puerta del garaje no se abre. ¿Qué estará pasando? Mi corazón dio un vuelco. ¿Será que Pablo olvidó arreglar algo?, pensé. Me esforcé por mantener la calma. Por ahora, estaciona el coche frente al garaje y deja las llaves sobre el mueble de los zapatos, le dije. Alejandro, aunque inquieto, estuvo de acuerdo y colgó. Intenté llamar a Pablo, pero, como de costumbre, no contestó. Esto no era una sorpresa, Pablo era un experto en ignorar llamadas telefónicas. Alejandro, sin embargo, siempre volvía a mí cuando necesitaba soluciones. Nuestro garaje era automático, programado para abrirse apenas el coche se acercara. ¿Será que el sistema está fallando?, me pregunté, intentando buscar una explicación lógica. Pero, en el fondo, algo me parecía extraño. Era como si el universo intentara enviarme señales, pero aún no lograba interpretarlas. En ese momento, estaba completamente ajena a lo que realmente ocurría en mi casa. Algo mucho más oscuro se estaba desarrollando, algo que jamás habría podido imaginar. Los 6 días de entrenamiento transcurrieron sin complicaciones, y yo estaba ansiosa por regresar. Cuando llegué, ya pasaban las 21, y todo parecía en orden, o al menos eso creía. Al mirar hacia el garaje, vi que el coche estaba exactamente donde Alejandro lo había descrito, estacionado justo frente a la puerta, bloqueando cualquier acceso. Quizás se dañó el sistema de apertura, murmuré para mí misma, demasiado cansada como para investigar. Llamaré a un técnico mañana. Como el coche estaba dentro de la propiedad, no había motivo para apresurarse. Entré a casa y noté que Pablo aún no había regresado. Normalmente, la soledad de la casa me transmitía tranquilidad, pero esa noche fue diferente. El silencio era más pesado, casi sofocante. Ignoré la sensación y me fui a dormir, tratando de alejar cualquier preocupación. A la mañana siguiente, me despertó abruptamente el sonido insistente del teléfono fijo. Medio adormilada, lo alcancé. ¿Quién llama al fijo hoy en día?, pensé. Respondí sin imaginar que esa llamada cambiaría todo. Señora Isabel, habla el jefe de Pablo. Él no ha aparecido en el trabajo desde hace 6 días. ¿Ha pasado algo? El pánico me golpeó como una ola helada. ¿6 días? Mi mente comenzó a correr, tratando de encontrar explicaciones. Le prometí al jefe que investigaría de inmediato y me disculpé por no haber notado su ausencia antes, explicándole que había estado fuera en un viaje de trabajo. Sin embargo, dentro de mí, una tormenta comenzaba a formarse. ¿Qué podría haber sucedido? ¿Y por qué Pablo estaba desaparecido justo en la misma semana en que yo no estaba en casa? Colgué el teléfono con las manos temblorosas e inmediatamente intenté llamar al celular de Pablo. Una llamada tras otra. Nada. El silencio del otro lado era como un muro invisible, amplificando mi ansiedad con cada segundo que pasaba. ¿Será que algo grave le pasó?, me pregunté mientras mi mente se hundía en un torbellino de escenarios terribles.
Caminé de un lado a otro en la sala, con cada paso cargado de incertidumbre y miedo. Mis manos sudaban y sentía un peso en el pecho que no podía ignorar. Fue entonces cuando me di cuenta de dónde estaba, de pie frente al garaje, aún en pijama. Era como si mis pies me hubieran llevado allí por instinto, guiados por un presentimiento oscuro. Miré hacia la puerta del garaje. Algo no estaba bien. No era solo una puerta cerrada, parecía irradiar una energía pesada, como si escondiera algo. Respiré hondo. Tenía que mirar. Tenía que entender. De repente, escuché el tono familiar del celular de Pablo proveniente del interior del garaje. Mi corazón casi se salió del pecho. Era un sonido común, pero en ese momento sonó como una alarma de emergencia. Me acerqué con cautela y entonces lo noté, la puerta estaba parcialmente abierta, con una rendija, tenía que averiguarlo. Corrí hasta el costado de la casa, donde guardábamos una vieja escalera de aluminio. La apoyé contra la pared del garaje y subí rápidamente hasta la claraboya. Cada escalón aumentaba la tensión en mi pecho. Cuando finalmente llegué a la cima, presioné mi oído contra el vidrio, intentando captar algún sonido. Escuché murmullos. Bajos. Intermitentes. El tipo de sonido que hace que la mente imagine lo peor. Reuní todo el coraje que tenía y miré por la claraboya. Y ahí estaban. Pablo. Desnudo. Acostado junto a una mujer igualmente desnuda, sobre una cama de camping improvisada en el centro del garaje. Mis manos se aferraron con fuerza a la claraboya. Esto debe ser una broma, pensé, mientras el shock competía con una rabia que subía rápidamente. Mi visión se nubló por un momento mientras mi mente comenzaba a encajar las piezas. Y las piezas encajaron de manera brutal. De repente, recordé las excentricidades de Pablo. ¿Cuántas veces había sugerido montar una tienda en el jardín o colocar equipo de camping en el garaje? En su momento, pensé que era solo una manera extraña de darle un toque romántico a nuestra relación. Incluso llegué a disfrutarlo en algunos momentos, creyendo que era algo especial. Pero ahora, mirando esa escena degradante, entendí que nunca se trató de mí. Nunca se trató de nosotros. Era el escenario perfecto para sus encuentros clandestinos. Un teatro patético para ocultar su descarada traición. La mujer junto a Pablo solo podía ser la misma con la que se comunicaba a través del teléfono del trabajo. El aparato que ahora parecía un accesorio de su duplicidad. Habían estado viéndose en secreto, pero esta vez, tuvo la audacia de traerla a mi casa. Mi garaje. Mi espacio. El pensamiento de que habían transformado un lugar sagrado en el escenario de sus aventuras sucias me llenó de una furia silenciosa. Era una rabia tan fuerte que tuve que respirar hondo para no gritar. Pero ese silencio, ese momento de contemplación, fue lo que me dio claridad. No era momento de perder el control. Era momento de planear. Pablo y su amante estaban a punto de aprender el verdadero significado de cambio de ambiente. Probablemente, en un intento de evitar interrupciones, Pablo y su amante habían desactivado el mecanismo automático de la puerta del garaje. Una jugada ingeniosa, pero fatal. Cuando Alejandro llegó para devolver el coche, la puerta permaneció cerrada, bloqueando cualquier salida. Lo que ya era una situación absurda se tornó peligrosa cuando una ola de calor fuera de temporada azotó la región. Incapaces de soportar el calor creciente, Pablo y su cómplice debieron intentar de todo para salir. Pero con el coche estacionado estratégicamente frente a la puerta, quedaron atrapados. Sudando profusamente y vencidos por la desesperación, no tuvieron otra opción que quitarse la ropa. El calor asfixiante los obligó a exponerse, literal y figuradamente. Los sonidos ahogados que había escuchado desde afuera finalmente tenían sentido. Eran los gemidos de dos personas que, como ratones, habían caído en su propia trampa. Subí nuevamente por la escalera para confirmar la escena y noté nuevos detalles. Junto a la cama de camping había una pequeña nevera y hasta un baño portátil. Habían planeado todo, excepto la logística para un rescate. El olor fétido que emanaba del garaje era insoportable, fruto de días de encierro. El calor había convertido ese espacio en una auténtica cámara de tortura improvisada. Por suerte, ambos parecían conscientes y físicamente capaces. No estaban en peligro inmediato. Sin embargo, no sentí ni una pizca de compasión. Al contrario, mi mente empezó a calcular los próximos pasos. No sería una simple salida discreta. Merecían algo digno del espectáculo que habían montado. Bajé de la escalera y respiré hondo. Con calma, me dije, cada paso debe ser calculado. En solo 10 minutos, mi determinación se había convertido en un plan.
Subí nuevamente, esta vez con una línea de pesca en las manos. Pasé el hilo por la abertura de la claraboya, enfocándome en un solo objetivo: robar la ropa descartada de la pareja. No importaba el olor nauseabundo, la humillación que esto causaría sería una recompensa mucho mayor. Con paciencia y frialdad, logré recuperar todo, incluidas las prendas íntimas. Ahora, con la ropa en una mano y el teléfono en la otra, hice una breve llamada, preparando el escenario para lo que estaba por venir. Luego, marqué nuevamente el número de Pablo. Respondió de inmediato, su voz temblando de alivio, como si estuviera a punto de ser salvado por una intervención divina. «Hola, ¿dónde estás ahora y qué demonios haces ahí dentro?», pregunté con una voz helada, cargada de ironía, que resonó a través de la claraboya. La reacción de Pablo fue inmediata. Miró hacia arriba, con los ojos desorbitados de puro miedo. Por un momento, parecía esperar que un rayo cayera del cielo. Pero lo que vio fue algo mucho peor: yo, parada allí, sosteniendo su ropa como un trofeo. «Ayúdame. El hedor es insoportable y tengo la garganta seca», imploró desesperado. Su voz temblaba, mezclando humillación y pánico. Pablo estaba completamente indefenso, como un prisionero suplicando clemencia. «Antes de eso, ¿qué tal si me cuentas todo sobre la mujer que está desnuda a tu lado?», exigí, manteniendo un tono calmado, casi divertido, mientras disfrutaba del control absoluto de la situación. «Eso no importa. Solo sácanos de aquí», imploró, su voz oscilando entre la desesperación y la irritación. «No tan rápido, Pablo», respondí, cruzando los brazos mientras sostenía la ropa firmemente. «Ese segundo teléfono era claramente para hablar con tu amante. Si no confiesas, los dejaré pudrirse ahí dentro». Su silencio fue la confirmación que necesitaba. Ese momento, más que cualquier palabra, exponía su culpabilidad. Él sabía que no tenía escapatoria, y yo sabía que, a partir de ese instante, el poder estaba completamente en mis manos. Finalmente, Pablo cedió. Su voz, ahora débil y quebrada, comenzó a relatar, con esfuerzo, los eventos que los llevaron a esta situación tan patética. Cada palabra parecía arrancada a la fuerza, pero no dije nada. Quería que sintiera el peso de cada mentira, de cada decisión errónea. La mujer involucrada era una subordinada de su empresa. Habían estado teniendo un romance durante más de un año, escondiendo sus escapadas bajo la fachada de reuniones de trabajo. La repulsión crecía dentro de mí con cada sílaba, pero permanecí inmóvil, fría. Quería que entendiera, en lo más profundo de su ser, la dimensión de la humillación que estaba a punto de enfrentar. Mientras yo estaba fuera, transformaron mi garaje, en un hotel improvisado. Un refugio para su traición. Durante la noche, aprovecharon mi ausencia, pero a la mañana siguiente, al intentar salir, lo inesperado ocurrió: el coche de Alejandro estaba estratégicamente estacionado frente a la puerta, bloqueando cualquier posibilidad de escape. Atrapados como ratones en una trampa, decidieron guardar silencio, esperando que una solución apareciera mágicamente. Pero, como un cruel golpe del destino, lo que llegó fue una ola de calor sofocante. A medida que la temperatura aumentaba, la situación se volvió insoportable. En un intento desesperado por refrescarse, se quitaron la ropa, como si eso fuera a salvar lo poco que quedaba de su dignidad. Lo escuché describir cada detalle, sus palabras cargadas de derrota. Lo absurdo de la situación era casi cómico, pero mi rostro permaneció impasible. Cuando finalmente terminó, respondí con calma: «Grabé todo lo que acabas de decir, y eso volverá para atormentarte durante el acuerdo de divorcio». Pablo intentó protestar, pero su voz salió débil, derrotada: «Nuestras vidas están en juego. Puedes dictar los términos del divorcio, pero, por favor, sácanos de aquí». Antes de que pudiera continuar, el sonido de sirenas rompió el aire. Luces azules y rojas iluminaron la noche, reflejándose en las ventanas de la casa. Miré por la claraboya y vi 6 patrullas alineadas frente a nuestra casa. La escena era casi cinematográfica, una demostración de fuerza que solo aumentaba la gravedad de la situación. Pablo, ahora visiblemente aterrorizado, balbuceó: «¿Por qué está aquí la policía?». Pero lo ignoré, subiendo nuevamente por la escalera para observar mejor. Desde arriba, la visión era aún más impresionante. Para completar la escena, 4 cazadores locales, armados con rifles, se habían unido a la policía, rodeando el garaje como si estuvieran a punto de capturar a una bestia salvaje. La tensión en el aire era casi palpable. Para mi diversión, los vecinos comenzaron a reunirse, algunos con sus teléfonos en mano, grabando cada detalle. Cuando finalmente abrieron la puerta, un hedor nauseabundo escapó, haciendo que todos retrocedieran, tapándose la nariz con repulsión.
El olor era indescriptible, una mezcla de calor, encierro y degradación. Entonces sucedió. Con un suspiro colectivo de alivio y horror, Pablo y su amante rodaron fuera del garaje, como dos criaturas emergiendo de una cueva oscura. Indiferentes al estado deplorable en el que estaban, respiraban desesperadamente, como peces fuera del agua luchando por sobrevivir. Pero su alivio duró poco. Mientras intentaban recomponerse, notaron la verdadera pesadilla que los esperaba. Los cazadores, con rifles apuntados, mantenían sus armas firmes hacia ellos. La policía observaba en silencio, y los vecinos murmuraban, tratando de contener las risas. El pánico y la vergüenza en los rostros de Pablo y su cómplice eran inconfundibles, como una obra de arte grotesca hecha realidad. El silencio fue roto por uno de los espectadores, que no pudo contener su emoción. «No disparen», gritó. La frase, cargada de ironía, resonó como una broma amarga en medio de la multitud, desatando risas contenidas. Pablo miró a su alrededor, sus ojos desorbitados y llenos de pánico, mientras su amante intentaba desesperadamente cubrirse con lo que quedaba de una manta. Pero no había escapatoria. Lo habían planeado todo, excepto el final. «No es un oso, es una traición». La frase, cargada de ironía, resonó entre la multitud como un dardo certero. Fue suficiente para romper el silencio tenso y desatar una ola de carcajadas. Los vecinos, que observaban el espectáculo con una satisfacción mórbida, no podían contener la risa. Algunos incluso se doblaron de tanto reír, señalando y murmurando como si estuvieran presenciando el clímax de un reality show. La mujer, ahora un cúmulo de vergüenza y humillación, se puso roja como un tomate. Intentó, inútilmente, esconderse detrás de Pablo, como si él pudiera protegerla de las miradas penetrantes y las crueles carcajadas. Pero Pablo no estaba en mejor estado. Parecía un condenado marchando hacia la horca. Poco después, llegó una ambulancia para atender la situación. Envuelto en mantas, Pablo fue llevado por los paramédicos directamente hacia donde yo estaba. Sus ojos, antes llenos de arrogancia y desprecio, ahora reflejaban miedo y resentimiento. Balbuceó, con la voz rota por el desespero, ¿por qué tuvo que llegar a esto? Lo siento mucho. Lo miré con una sonrisa maliciosa, la victoria reflejada en mis labios. Pensé que había un oso en el garaje y llamé a la policía, respondí, con la calma de quien sabe que ha ganado. Dejé claro que cada detalle de este espectáculo humillante había sido planeado con precisión quirúrgica. Mientras lo colocaban en la ambulancia, sus ojos se encontraron con los míos por última vez esa noche. Llenos de una mezcla de odio e impotencia, parecía finalmente entender lo que significaba estar completamente a merced de alguien. Y yo sabía, con absoluta certeza, que esa era la mayor victoria que podía alcanzar. Pero eso era solo el comienzo. Así, Pablo fue trasladado al hospital, donde lo trataron no solo por los efectos del calor, sino también por lesiones menores causadas por el largo confinamiento en ese infierno improvisado. Sin embargo, los daños más profundos no eran físicos, sino sociales. Todo empeoró cuando el incidente se hizo viral. Algún vecino, siempre atento, grabó la escena completa, Pablo y su amante siendo sacados del garaje en un estado deplorable, semidesnudos, sucios y derrotados. El video, acompañado de comentarios sarcásticos y bromas sobre la aventura romántica que terminó mal, se extendió por internet en cuestión de horas. La burla pública fue despiadada. Memes con textos como camping en el garaje, edición infernal y el calor del pecado es real inundaron las redes sociales. En poco tiempo, tanto Pablo como su amante se convirtieron en el blanco de chistes que parecían interminables. Pero la humillación no terminó ahí. La noticia de la traición y el desastre llegó a la empresa donde ambos trabajaban. El CEO, furioso por la mala publicidad, convocó una reunión de emergencia. Cuando Pablo y su amante entraron en la sala, lo que encontraron fue una verdadera emboscada corporativa. El CEO, el consejo administrativo y los abogados de la empresa los esperaban. Pablo intentó defenderse, alegando que su vida personal no debía interferir en su carrera. Pero los abogados fueron implacables. Presentaron pruebas contundentes de que los encuentros entre él y su amante ocurrieron durante el horario laboral, utilizando recursos de la empresa, incluyendo el garaje y equipos que habían sido transferidos bajo excusas falsas. La amante, que trabajaba bajo la supervisión directa de Pablo, fue acusada de violar el código de ética de la empresa. Las consecuencias fueron rápidas y severas. Ambos fueron despedidos en el acto, sin derecho a indemnización ni beneficios. La caída de Pablo fue tan abrupta como humillante, y el impacto social y financiero de este escándalo apenas comenzaba a golpear su nueva realidad. Como si la humillación pública y la pérdida del empleo no fueran suficientes, la empresa decidió llevar las cosas al siguiente nivel.
presentó una demanda contra Pablo y su amante, exigiendo una compensación por los daños a la reputación corporativa. El golpe fue fulminante. Además de desempleados, ahora estaban financieramente arruinados. Sus nombres fueron incluidos en listas negras de la industria, lo que hacía prácticamente imposible conseguir otro trabajo en el mismo sector. La tragedia tomó un giro aún más oscuro cuando la noticia del divorcio y las infidelidades llegó a sus familias. Para los padres de Pablo, conservadores y respetados en la comunidad, la vergüenza fue insoportable. Cortaron completamente el contacto con él. Su madre, entre lágrimas, declaró categóricamente: «Ya no tengo un hijo». Por su parte, la amante, que dependía económicamente de sus padres, también enfrentó consecuencias devastadoras. Fue expulsada de su casa con una frase lapidaria: «Arruinaste tu vida por un romance absurdo». Sin apoyo familiar y sin un techo seguro, tuvo que enfrentar la dura realidad de sus decisiones. Ahora, sin trabajo, sin familia y con una deuda creciente debido a las indemnizaciones que me debían a mí y a la empresa, Pablo y su amante no tuvieron otra opción más que vivir juntos. Alquilaron un pequeño apartamento en un barrio decadente, donde el moho en las paredes y el constante goteo del techo eran su compañía diaria. Sin dinero para pagar por internet o cualquier tipo de entretenimiento, pasaban la mayor parte del tiempo en un silencio amargo. Cada día reflexionaban sobre cómo sus vidas se habían desmoronado tan rápidamente. Pero el silencio no duró mucho. Con el paso de los meses, la presión financiera y emocional comenzó a corroer cualquier rastro de afecto que pudieran haber tenido. Las discusiones se convirtieron en la norma. Desde la mañana hasta la noche, intercambiaban acusaciones sobre quién era el verdadero culpable del desastre en el que se habían convertido sus vidas. Pablo, alguna vez arrogante y seguro de sí mismo, ahora no era más que una sombra del hombre que un día creyó tener el control de todo. Estaba atrapado en una existencia miserable junto a la mujer que, irónicamente, pensó que sería su salvación. Y, como si su caída necesitara un recordatorio constante, el video del incidente seguía circulando. De vez en cuando, reaparecía en nuevas publicaciones y memes, reavivando la humillación pública. Era imposible borrar el pasado digital. Reconocidos en la calle, eran blanco de miradas de desprecio y risas contenidas. No había escapatoria. Mientras tanto, yo seguía un camino completamente diferente. Abrazando mi nueva vida como mujer soltera, decidí que era hora de reconectarme conmigo misma, algo que había descuidado por tanto tiempo. Retomé mi rutina en el gimnasio, esta vez con más determinación que nunca. En pocos meses, los resultados comenzaron a aparecer. Mi cuerpo estaba más fuerte, mi piel recuperó un brillo renovado, y la confianza que Pablo alguna vez destruyó floreció como nunca antes. Finalmente, entendí que no necesitaba a nadie más para validarme. La vida que siempre merecí estaba a mi alcance, y estaba lista para vivirla en toda su plenitud. Más fuerte, más feliz y más decidida, continué mi camino de autodescubrimiento y realización personal. Mientras Pablo caía en el abismo que él mismo había cavado, yo elegía volar. Y lo mejor de todo, ni siquiera tuve que mirar atrás.